Amén. ¿Cuántos son considerados príncipes y princesas de Hashem? Amén. Bueno, pues usted está obligado a leer la Torah entonces. Si estamos obligados a leer la Torah, es porque el Eterno sabe que nosotros leyendo la Torah constantemente y meditándola, vamos a poder tener justicia. Vamos a poder tener justicia, como dice la palabra, pero también misericordia, que es lo que quiere el Eterno. Dando un pequeño resumen de las aliyot, de las lecturas, porque no todo puedo darlo en la misma parashá, todo lo que está contenido. Me centro en un punto específico, pero me gusta dar un resumen de todas las lecturas, como ya lo hicimos ahora en la Bodá Torah. La primera aliyá dice y nos habla sobre las leyes relacionadas con el sistema judicial, cómo son específicas algunas leyes en cuanto a la idolatría, diga idolatría. Y también algunas leyes sobre los sabios rebeldes. Muy importante eso. La segunda aliyá nos habla sobre que Moshe enseña al pueblo sobre las leyes sobre el rey o los reyes que vendrían sobre Israel. La tercera aliyá, la tercera lectura, Moshe recuerda a la tribu de Leví que no poseerá tierra en Israel. Y también nos habla sobre las leyes de las ofrendas que recibirían los Kohanim. Diga Kohanim, que son los sacerdotes. Cuarta aliyá. Son recordados ciertas leyes con los levitas y leyes nuevamente contra la idolatría y otros cultos, sobre todo la hechicería, diga hechicería. Quinta aliyá, quinta lectura. Moshe previene para no escuchar falsos profetas. Ojo con eso. Falsas noticias, falsas profecías. Y habla sobre que vendrá alguien como él y mucho más grande, y a él tienen que escuchar. O sea, está hablando del Mashiach. Leyes sobre el asesino voluntario e involuntario. Sexta aliyá, leyes de testigos falsos, algunas leyes del comportamiento del pueblo de Israel cuando va a la guerra. Y la séptima y última aliyá nos habla sobre otras leyes sobre la guerra y qué hacer cuando se encuentra con un cadáver. Dando ya un pequeño resumen de lo que son estas lecturas, me quiero centrar en el tema de hoy. Y el tema de hoy es el profeta que hace justicia. Y quiero centrarme en esto porque el profeta que hace justicia y que es tan grande y más grande que Moshe es Mashiach Yeshua. Cada parashá, cada parte que nosotros leemos de la Torá, cada parte que leemos de los profetas, de los libros históricos, del Brit Hadashah, nos hablan sobre un Mashiach. Nos hablan sobre un brazo extendido, visible del Eterno para nuestro pueblo, para nosotros. No hay forma posible ni mérito posible de cualquier persona de índole, de cualquier tipo de religión y más aún sobre el judaísmo que por sí solo pueda llegar a los pies de Hashem. No hay forma. De hecho, desde que fue entregada la Torá, siempre hubo un Cohen Gadol que tenía que interceder por el pueblo de Israel. Tenía que haber un conjunto de sacerdotes que hacían el servicio a la Bodá Hashem por el pueblo de Israel para que se pudiesen acercar a la presencia del Eterno.
Nadie por sus propios méritos puede acercarse a la presencia del Eterno. ¿Sí están conmigo? Me miran así como asustados. No hay forma, no hay manera. De hecho, tanto en la parashá pasada como esta parashá, el Eterno iba a escoger un lugar para poder ofrecerle su servicio. Y ese lugar posteriormente iba a ser Jerusalén, exactamente. En la clase de los caballeros la semana pasada estuvimos tocando este tema. No podía ser en otra ciudad. Tenía que ser en Jerusalén. De hecho, cuando se habla de las solemnidades, en la parashá anterior, se habla de que el sacrificio pascual de Pesach, que es la celebración más importante, empezando las celebraciones de las festividades de Hashem, tenía que ser en Jerusalén. Después podías irte a tu tierra, pero ese día tenía que estar en Jerusalén. Era obligatorio, porque es el lugar donde el Eterno destinó que se haría ese servicio. Ahora, cuando el Eterno establece esto, entonces, ¿qué pasa cuando llega la dispersión? ¿Qué pasa cuando llega el exilio total de nuestro pueblo Israel? ¿Quiénes somos Israel? ¿Quiénes aún tienen esa falta de identidad de Israel? ¿Quiénes aún piensan que mintiendo con su apellido o mintiendo con un nombre se pueden hacer llamar judíos porque no tienen identidad? La única identidad te la da es Mashiach. No hay otra manera, no hay otra forma de acercarte al Eterno, bendito sea. No hay. Podremos mentirle al Eterno en la intimidad. Podremos mentir tal vez a los hombres, pero al Eterno no lo podemos hacer. No nos podemos mentir a nosotros mismos. ¿Qué realmente nos da esa identidad de Israel? Somos personas con defectos, somos personas que venimos de la idolatría, somos personas que venimos de pueblos paganos, por decirlo así, que venimos de la dispersión de Israel, sí, que nuestros antepasados pudiesen ser israelitas, sí, pero somos mezclados, somos de la dispersión. ¿Qué nos puede acercar a Hashem? Solamente los que han creído. El que ha creído en la palabra de Dios a través del Mashiach. El que ha creído en el Creador de los cielos y la tierra. El que ha creído, su vida ya no es igual. Porque a pesar que se pueda tener defectos, siempre procuramos mejorar para ser mejores delante del Eterno. Así somos los que creemos en Hashem. Eso es lo que nos hace diferentes. Eso es lo que nos da una identidad. Porque cuando nosotros empezamos a cumplir los mandamientos del Eterno con justicia, mostramos el rostro de Hashem. Muchos pelean, muchos tienen discusiones enormes y largas, extendidas, de cuál es el verdadero nombre del Eterno, bendito sea. ¿Cuál es el nombre del Mashiach? Los que están siempre en las redes sociales, sobre todo en Facebook, en tantos grupos mesiánicos y grupos de las raíces hebreas, podrán ver la cantidad de comentarios y discusiones de cuál es el nombre o la pronunciación verdadera del Eterno. No sé quiénes se han metido en esa candela de conversaciones, ¿no? Pero ahí uno consigue de todo. Y perspectiva de todo tipo. Déjenme decirle que cuando usted obedece al Eterno, dice su nombre, su verdadero nombre. Cuando usted cumple una mitzvah, está diciendo el verdadero nombre de Hashem. Cuando usted tiene misericordia por el prójimo, está nombrando el verdadero nombre de Hashem. No es solamente que lo digamos de labios, es que lo expresemos con nuestros actos, así como lo dice Jacobo, Santiago. Una fe con actos, con obras.
No podemos andar en la vida solamente diciendo que creemos en Hashem, o que nos ponemos una kippah, o nos ponemos unos sisí, o que decimos algunas oraciones y ya estamos bien delante del Eterno. Porque somos como los que van a tocar la puerta y van a decir: en tu nombre echamos fuera demonios. Cuando decimos en tu nombre es porque conocían al Mashiach, ¿o no? En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos sanidades. ¿Y qué es lo que dice el Mashiach? Alejaos de mí, quebrantadores de la Torá, hacedores de maldad. Porque cuando tuve frío no me diste abrigo, cuando tuve hambre no me diste de comer. ¿Qué nos está enseñando el Mashiach allí? Nos está enseñando que la misericordia, la justicia, ser jueces, no para juzgar y señalar, sino para tener misericordia de nuestro prójimo. Eso es nombrar al Eterno. Eso es acercarnos al Eterno. Eso es realmente cumplir Torah, la misericordia por nuestro prójimo. Amén. ¿Están conmigo? El sentido por el cual se estudia esta parashá, siempre se habla de jueces. Y hay muchas personas que les encanta ser jueces dentro de una congregación. Hay personas que les encanta señalar y ver en qué se está equivocando un hermano y en qué se está equivocando en otro. Hay personas que les gusta indagar, averiguar la vida de las personas para luego señalarlas. Eso no es ser juez. Eso es ser chismoso. Creo yo, ¿no? Realmente. Cuando te vengan a hablar de alguien o de algo, de algún hermano, ten cuidado, porque esta parashá es muy clara con respecto a los falsos y falsos testigos también. Falsos profetas y falsos testigos. Por eso es que es tan importante las obras, la misericordia, la bondad. Cuando vemos la vida de Yeshua, vemos una vida llena de bondad y misericordia. Y también de justicia fuerte, palabra fuerte. ¿Para quiénes? Para los que manejaban justamente la Torá en esos días, las leyes en esos días. Parece que muchas veces cuando vamos a decir ley tenemos miedo de decir ley. La cambiamos por Torá. No, es ley, porque es la ley que nos dio Hashem. Sin ley no hay justicia. Entonces, ¿por qué cambiamos la palabra ley por Torah? ¿Le tenemos miedo acaso? No, porque piensan que están judaizando o porque piensan que están hablando de algo muy rígido. No, la ley fue dada por Hashem. Y si en un lugar no hay ley, ahí es desorden y caos total. Y dice el Tejilín 119, en toda su extensión, yo amo tu ley. Tu ley es perfecta. Tu ley es buena. Tu ley es dulce. Tu ley es una lámpara que alumbra mis pies. Amén, Baruch Hashem. Pero hay doctrinas de las cuales hemos sido influenciados muchas veces, en que solamente quieren decir que la ley es algo rígido, es algo fuerte, algo castigador. Claro que es castigador para el que la quebranta. ¿Cuáles son las cosas que no tienen ley? A ver, los que recuerdan, el Brit Hadashah lo dice. El amor. Los frutos del Espíritu, el amor, la paz, la mansedumbre, la benignidad,
¿Mm? Ante tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque la ley es para el que la quebranta. ¿Sí están conmigo? La ley es buena. La ley es el camino. Derek. Son justamente esas barandas por las cuales nosotros nos podemos guiar para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Y por ahí, aunque sea el camino angosto, no importa. Aunque sea un camino empedrado, rocoso, como cuando Abraham separó las tierras con su sobrino Lot, ¿recuerdan? Y Lot miró fue lo verde, los pastizales que estaban para los lados de Sodoma, y vio que todo eso era bueno. ¿Ah? Abraham también pudo haber visto eso como bueno, porque claro que convenía tener esos territorios para los pastizales. Sin embargo, él respetó: lo que tú escogieres será para ti y yo me quedaré con lo otro. Y le tocó la parte árida, la parte dura, la parte fuerte. Pues así es cuando escogemos la Torá muchas veces. Es rocosa, es empinada, pero nos causa una bondad inmensa porque estamos en el camino hacia el eterno. ¿Es alto? Sí, es alto. Pero para subir, para crecer espiritualmente debemos escalar. Debemos subir a Jerusalén para santificarnos. La justicia que nos muestra el Mashiach es una justicia llena de bondad y misericordia de las personas que no pueden acercarse al tabernáculo. Muchos dicen: no, el que era profeta y él tenía que mostrar señales. Sí, es verdad, pero las señales que ofrece el Mashiach tienen un sentido y tienen un propósito. La semana pasada hablamos de que 10 hombres de naciones distintas tomarían el manto, los tzitzit, de un hombre judío, haciendo una alegoría profética sobre las naciones. Tomarían justamente a ese judío, el más grande de todos los tiempos, que es Yeshua, para acercarse a Hashem y mostrar misericordia. Y hablamos sobre la mujer del flujo de sangre, que la mujer del flujo de sangre tuvo fe. Es interesante ver ese relato cuando nos habla de que cientos de personas apretujaban a Yeshua. Y los discípulos, los talmidí, estaban ahí, tú sabes, forcejeando para que no se lo llevaran, por decirlo así. Como una estrella de rock, ¿no? Una estrella de esos cantantes que tienen como cientos de escoltas. Y en eso Yeshua se detiene y dice: alguien me ha tocado. Bueno, imagínense la cara de los discípulos. Pero si hay cientos de personas al lado y todos tratan de alcanzarte, ¿cómo vas a decir que alguien te ha tocado? Todos están tratando de tocarte. No es que ha salido poder de mí. Diga poder. Y sale esta mujer que tenía tantos años con este flujo de sangre que la hacía impura. No poderse acercar al Beit Hamikdash, al templo. No poderse acercar a las cosas del Eterno. No poderse acercar a la adoración, a las fiestas. Imagínense la tristeza que tendría esta mujer. Ella confiesa que he sido yo, porque yo creí que si tan solo tocase, aunque sea una punta de tu manto, un tzitzit, iba a recibir sanidad. ¿Y qué representan los tzitzit? ¿Qué representa el manto?
Cuando el hombre hace su Brit Milá, cuando el hombre entra dentro del pacto y puede colocarse su talí, su tzitzit, representa la Torá, representa la ley, representa la justicia, representa la misericordia del Eterno. ¿Por qué? Porque la palabra de Hashem tiene poder. La palabra, si la leemos intelectualmente, es muerta. Pero cuando la vemos espiritualmente, la vivificamos en nuestra vida a través del Mashiach, es poderosa. Es fuerte. Si tan solo tocase la punta, un tzitzit, que representa la palabra de Hashem, sé que voy a recibir un milagro. Y lo recibió y fue sana inmediatamente. ¿Para qué? Para que se revelase la gloria de Hashem en ese lugar. Pero más aún, para que esta mujer pudiese entrar a adorar al Beit HaMikdash, al Eterno. Y esa mujer pudiese ofrecer también su sacrificio. Y esa mujer pudiese celebrar las festividades. Y esa mujer se pudiese acercar al Eterno. Así los cojos, que no podían entrar tampoco. Los ciegos, tampoco. ¿Qué es lo que estaba haciendo Yeshua? Estaba restaurando la casa de David. El tabernáculo de David. ¿Cuál es el tabernáculo de David? Que todos podamos adorar al Eterno. Hay muchos que vienen ciegos de experiencias terribles de su vida emocional. Hay personas que vienen cojas. Hay personas que vienen mutiladas espiritualmente y emocionalmente. Y hay muchos que se creen jueces dentro de las congregaciones o que visitan congregaciones y dicen, pero es que aquí llega pura gente problemática. ¿Ah? ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? Aquí lo que viene son gente con problemas. ¿Ah? ¿Dónde está la justicia de nuestros corazones? El Eterno, a través de Yeshua, está restaurando a las personas mutiladas, a las personas ciegas, a las personas cojas. Y Yeshua físicamente los restauraba para que pudiesen entrar al Beit HaMikdash. Y así también Yeshua a todas las personas que tienen problemas, que vienen mutiladas emocional y espiritualmente, las restaura y las hace sana para que puedan adorar a Hashem con todo su corazón derramado. Eso es hacer justicia. Eso es tener misericordia. No ver el defecto de nuestro prójimo, sino orando para que el Eterno pueda restaurar esa parte en su vida en silencio. Ayudarlo, sin esperar nada a cambio. Hay algo con lo cual empieza esta parashá que nos habla, no sé si ustedes lo estudiaron, los que les gusta estudiar la parashá, dice, no harás o no sembrarás un árbol de acera. ¿Estudiaron eso? Que comienza la parashá, ¿no? Y hay bastantes interpretaciones. Creo que el rabino en el boletín tiene un escrito bastante largo con intervenciones de varios rabinos con respecto a este punto. Y cada quien da una interpretación de lo que significa eso. De colocarlo al lado del altar de Hashem, al lado del lugar principal de un pueblo. No colocar un árbol, no sembrar un árbol, algo que tiene raíces.
porque lo único que tiene que prevalecer es el altar del Eterno. No puede haber algo que sea sembrado por el hombre para que no sea que el hombre diga, voy por la sombra de ese árbol, o voy por el fruto de ese árbol, o porque pienso que hay fertilidad en ese árbol. De hecho, una de las cosas, o de los tributos de Asherah, de aquellos pueblos, era los monolitos, los famosos obeliscos, diga obelisco. Y lo obelisco significa fertilidad, diga fertilidad y prosperidad. Y en muchos pueblos y en las ciudades principales del mundo, usted siempre va a ver ¿qué? Un obelisco. De hecho, esta ciudad tiene un obelisco también. En Washington también hay un gran obelisco. En Ciudad de México y así, distintas ciudades. ¿Por qué? Porque hay una costumbre de esos pueblos que hacían un tributo para la fertilidad y la prosperidad de levantar un monolito, un obelisco, algo largo y extenso, para decir que en ese lugar hay prosperidad y hay fertilidad. En la palabra del Eterno y en el altar a Hashem es que hay prosperidad. No en una casa, no en un carro, no en algo físico como tal. Miren, cuando esta parashá nos habla de los levitas, y en las distintas parashot anteriores nos habla sobre que cada tribu iba a tener una porción de la tierra prometida. Y la única tribu que no iba a tener tierra era la tribu de Leví, de los levitas, donde están los Coanín también. Ellos no iban a tener un territorio. ¿Qué significa eso? Que los que están en el servicio a Hashem no pueden tener raíces. ¡Wow! Y eso suena tremendo. Porque entonces una vez pensamos, bueno, pero es que nosotros venimos de la raíz de Isaí y esa raíz de Hashem. ¿Cómo es eso? Porque la tribu de Leví es del Eterno y no puede tener raíces en la tierra. La verdadera raíz del que da un servicio al Eterno está en el Olam Jabá, en el mundo por venir. Todo esto que vemos es pasajero. A algunos les tocará la bendición de ser prósperos en este mundo, porque así lo tiene establecido el Eterno. Pero los que buscan verdaderamente el camino de Hashem y los que tienen el servicio a Hashem, el servicio de estar en el ministerio del Eterno, trabajando constantemente, nunca les va a faltar nada, pero no pueden tener raíces en esta tierra. ¿Sí están conmigo? ¿Por qué? Porque son del Eterno. Somos del Eterno. Todos los bienes materiales, todo eso que te dicen muchas doctrinas, tú quieres ser próspero, da todo. Otro es el que se pone próspero, ¿no? Da todo. Es y no es. Porque cuando dices da todo, muchos dicen yo no puedo dar mis cosas más preciadas. ¡Wow! Altar y tienda. Siempre me gusta enfocar eso. La tienda es nuestra permanencia temporal en esta tierra. Pero también nuestra tienda va junto al altar. Y el altar es el servicio al Eterno. Y cuando nosotros tenemos el servicio al Eterno, nosotros tenemos una tienda que es temporal, un carro, una casa, posesiones, ropa, relojes, qué sé yo, computadora, nevera,
Todas esas son cosas que van en la tienda, que son temporales. Pero nuestra vida también está en el altar. Y todo lo que tenemos en nuestra tienda temporal tiene que ir al altar. O sea, todas nuestras posesiones tienen que ir al altar. Nada es nuestro. Nosotros somos temporales en este mundo terrenal. Y cuando nosotros entregamos todo en el altar, Hashem nos devuelve ciertas cosas para que la pongamos nuevamente en la tienda, para nuestro diario vivir. Pero yo lo pasé por el altar. ¿Qué quiere decir? Que las cosas que yo he recibido se las doy al Eterno, bendito sea, para que Él las santifique. Y cuando Él me las da, puedo decir con propiedad que las tengo es porque Hashem me las santificó para tenerlas nuevamente. Y después de un tiempo, si me arraigo o quiero hacer raíces en esa posesión, el Eterno me va a pedir nuevamente que las lleve al altar. Y nuestra vida se va a transformar en una vida de altar y tienda. ¿Y cómo nuestra vida de altar y tienda? Que lo que tengo lo llevo al altar y el altar Hashem me lo devuelve a mí para tenerlo en la tienda. A veces no todo, porque Hashem va a retener cosas que a ti no te van a convenir muchas veces. Dice la parashá que tenga justicia para todos por igual y que no dejes que sobornen a los jueces, porque cuando sobornan el corazón se pervierte y se pierde. ¿Qué quiere decir entonces eso? Que el amor al dinero pervierte la justicia en el hombre. Y el hombre que busca solamente la prosperidad, la justicia que estudia se va perdiendo y se va pervirtiendo en su corazón. ¿Cuántas veces leemos que el Eterno advierte al pueblo de Israel cuando hayas entrado en la tierra prometida? Cuando te hayas saciado con todos los bienes, no te olvides del Eterno y su palabra. Por eso es que es tan importante el Bijamazón. El agradecimiento al Eterno después de comer. Se nos ha enseñado que debemos orar, bendecir antes de comer. Es verdad, ¿no? Pero ¿cuántos lo hacemos después de comer? Pero muchos no. Creo que la bendición después de comer es más importante incluso que la primera. Acordarnos del Eterno cuando tenemos las cosas es realmente tener justicia. Es realmente tener un corazón entregado al Eterno. ¿Por qué? Porque el corazón entregado al Eterno sabe y reconoce que todo lo que tiene es gracias a Él. Hashem nos bendice y bendice al que trabaja, porque al que no trabaja no hay como, no puede hacer una bendición ahí, pues si no hace nada. Bendice al que trabaja. Y a donde tú estás, Hashem te va a bendecir y te va a prosperar. Amén. Pero cuidado hacia dónde enfocas esa prosperidad. Porque cuando el Eterno manda al pueblo de Israel, no construyas acera al lado del altar, es justamente para que tus ojos no estén puestos en cosas que tú vas a decir, esto me prosperó a mí, y no el altar, no Hashem. Y hay que tener mucho cuidado con las posesiones que tenemos y con las cosas que logramos. No pueden reemplazar nuestra búsqueda al Eterno. No podemos pensar, Hashem me va a prosperar, Hashem me va a bendecir, Hashem. Sí, Él lo hace.
pero actúa con justicia, actúa con bondad, actúa con misericordia. Muchos tratamos de cumplir la Torá a cabalidad. En los tiempos modernos nos regimos por muchas halajot que tiene el rabinato y el pueblo de Israel. Hay muchas muy exigentes, otras no tan exigentes. Pero todo eso es basura si yo hablo mal de mi hermano. Todo eso es basura si yo me burlo de mi hermano. Todo eso es basura si yo hablo mal de mis autoridades. Todo eso es basura si yo pienso que lo que están haciendo está mal y lo que yo digo está bien. De nada sirve tener principios halágicos si yo no tengo bondad y misericordia por mi prójimo. Pero tampoco voy a vivir una vida desordenada, de no regirme por ciertos mandatos, por ciertas leyes. Todo tiene un equilibrio. Diga equilibrio. Ley, Torá y espíritu. Mire, cuando nosotros estamos hablando del profeta más grande, cuando Yeshua estaba con la mujer samaritana y leyendo todas estas parashot donde habla sobre Jerusalén, que iba a ser la ciudad donde Hashem iba a poner su servicio y que todo el mundo se iba a acercar a Jerusalén, es algo físico, es algo que sí está. Pero el profeta más grande de todos los tiempos y que es el Mashiach en el cual creemos que es Yeshua, cuando estuvo con la samaritana siendo Israel, y lo vuelvo a decir aquí, creo que ya lo dije en la clase anterior con los muchachos, muchos piensan que los samaritanos no eran Israel, sí son Israel. Yeshua hablaba con samaritanos y siempre tenía a los samaritanos allí. Era Israel que se había pervertido, que se había mezclado completamente, por lo cual comencé esta parashá. Que sus antepasados por cuestiones de idolatría y pecado se dispersaron, fueron dispersados, fueron dispersos y se mezclaron con todas las demás naciones. Las 10 tribus del norte nombraron a Samaria como la gran capital y empezaron a pervertir las leyes del Eterno y a hacer otro servicio y idolatrar a otros ídolos. Y se pervirtieron en gran manera. Y cuando se unió nuevamente Jerusalén, todas estas personas quedaron como los Goim, los naciones, los mezclados. Pero eran Israel. Y esta mujer samaritana le dice, nosotros adoramos en este pozo es nuestro padre Jacob, nuestro padre Israel, ¿no? Y ustedes adoran allá, y Yeshua le dice, es que la salvación viene a través de los judíos. Pero no de los judíos de Judea. De Judá viene la salvación. Y el profeta más grande dice, y no será ni en este pozo, ni en Jerusalén, lo está diciendo Mashiach, sino en cualquier lugar donde el Eterno va a buscar verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. El profeta más grande, y es muy mesiánica esa porción, porque habla que le dice, tú eres el escogido. O sea que los samaritanos estaban esperando a un escogido, a un ungido. Tú eres el ungido, tú eres el Mashiach. Dice la palabra que Yeshua estuvo por 2 días con ellos. Y un día puede ser 1000 años. Y han habido 2 milenios en que el Mashiach
ha estado con los samaritanos, con los mezclados, con los dispersos. Y el Mashiach está buscando el remanente para su venida. Y usted es un remanente. Diga, yo soy un remanente. Quiero que me acompañen a Juan, capítulo 10. Los que están en Instagram también pueden buscar en Juan, capítulo 10. Voy a leer desde el versículo 22, rápidamente y corrido. Llegó entonces la dedicación. ¿Qué es dedicación? Hanukkah. En Jerusalén era invierno. Y Yeshua se paseaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le decían: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Dinos claramente si tú eres el Mesías. Yeshua les respondió: os lo dije y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Hago una pausa. ¿Cómo mostraba Yeshua al Padre? Haciendo las obras de su Padre. Si usted quiere decir que es hijo del Eterno y quiere nombrar al Eterno, haga las obras del Eterno. (26) Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Ojo aquí. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Shema. Escucha. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Wow. Lo que me ha dado mi Padre es mayor que todas las cosas, y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos alzaron otra vez piedras para apedrearlo. Yeshua les dijo: muchas buenas obras del Padre os he mostrado, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te dices Elohim. Yeshua le respondió: ¿no está escrito en nuestra ley, yo dije, Elohim sois? Elohim también, o Elohim, significa jueces también, como la parashá de hoy. Si llamó Elohim a aquellos a quienes llegó la palabra del Eterno, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije, soy hijo del Eterno. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y sigáis conociendo que el Padre está en mí y yo en el Padre. Dice el 41, y muchos acudieron a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todas las cosas que dijo Juan acerca de éste eran verdaderas. Y muchos
creyeron en Él allí. Y estamos hablando de que Él no había muerto y Él no había resucitado, y muchos creyeron en Él ahí. ¿Qué es lo que te da una identidad? ¿Qué es lo que te hace diferente? Que creas en el que hizo los cielos y la tierra, que creas que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y nadie ni nada te podrá arrebatar de su mano. Baruch Hashem. ¿Qué diremos pues, como dice Romanos capítulo 9, 14 al 16? ¿Que no hay justicia en Dios? Porque muchos piensan que Esaú era el que tenía que ser escogido. Pero el Eterno no escogió a Esaú. Escogió a Jacob y a Esaú lo aborreció. Cuando leemos la historia nos damos cuenta del por qué. Déjame decirte algo. El Eterno te escogió a ti. El Eterno te amó a ti. Y muchos te podrán decir estafador. Muchos te podrán decir engañador. Muchos querrán decir cosas de ti. Pero hay algo por lo cual nos ha escogido el Eterno y estamos el día de hoy aquí. Porque hemos luchado contra los hombres. Y porque hemos luchado contra el mismo Dios. Y porque hemos peleado madrugadas para obtener su bendición. Todos los que estamos aquí hemos peleado para tener la bendición de Hashem. No nos sueltes. Y no te voy a soltar hasta que tú me hayas bendecido. Eso es ser Israel. Ya no serás llamado engañador, usurpador. Ya no serás llamado Jacob. Tu nombre será Israel. Y vamos a vivir una vida donde muchas veces nos van a decir Jacob, como está la Torá. Que va a hablar de Jacob y muchas veces va a ser Israel. ¿Por qué? Porque constantemente vamos a tener una lucha de nuestra parte humana, de nuestra parte de carácter, pero también el nuevo nombre que Hashem nos ha dado para acercarnos a Él. La parte espiritual que nos acerca a Él. Esa lucha constantemente de tratar de cumplir los mandamientos. Esa lucha constante de decir, oye, no debo hacer esto. Debo portarme bien, debo hacer las cosas adecuadamente. Esa lucha constante que tenemos diaria y a cada momento. Es la lucha que tenemos entre Jacob e Israel. Es una lucha que tenemos constantemente con los hombres. Peleamos con los hombres. Y también peleamos muchas veces con el Eterno. Qué difícil es honrar al Eterno en este mundo terrenal. Qué difícil es muchas veces en nuestra vida tratar de honrar al Eterno. Y esa es la lucha. Pero lo hacemos y seguimos. Nos caemos, tropezamos, nos levantamos y seguimos. Porque confiamos y hemos creído en Él. Eso es lo que nos hace diferente. Por eso hemos sido escogidos, hemos sido parte de Israel, somos parte de Israel. Esa es la identidad que nos hace parte de Israel. Yeshua nos ha hecho parte de Israel. Y nadie nos podrá arrebatar de su mano. Ahí donde estás, cierra tus ojos. También a nuestros amigos de Instagram. Gracias, Hashem, porque tú nos has dado una identidad. Y a pesar de que somos pueblo esparcido, pueblo mezclado, tú nos has escogido para ser real sacerdocio.
pueblo santo. Un pueblo que ha creído en ti a través del Mashiach. Que ha creído en tu palabra, en tu dabar, en tus leyes. Y nos regimos con ellas. Gracias porque tú nos muestras tu justicia, pero también nos muestras tu misericordia. Que la podamos aplicar en nuestra vida. Que podamos amar al prójimo como a nosotros mismos. Gracias, Eterno, porque tú nos has dado una promesa a través del Mashiach. Y es que tú nos has escogido. Y a través de él somos uno en ti. Y tu diestra poderosa, tu mano poderosa, nos tiene agarrados. Y nadie y nada nos podrá arrebatar de ti. Creemos en tu palabra. Creemos en tu promesa. Creemos en tu justicia. Ansiamos tu justicia. Que tu justicia venga pronto. Que tu Mashiach llegue pronto. Lo esperamos con toda nuestra emuná, con toda nuestra fe, con todo nuestro corazón. Y mientras tanto, Hashem, somos diferentes. No somos únicos ni perfectos. Pero somos diferentes porque creemos en ti. Porque tenemos fe en ti. Y en que tú nos transformas cada día. Y nos haces para ti. Y somos uno en ti a través de Mashiach Yeshua. Toda Rabá Hashem. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para nuestro amigo de Instagram. Gracias por su conexión. Los esperamos en una próxima oportunidad.